Buenos días, buenas tardes. En 5 minutos arrancamos. Buenas tardes. Ahora cuando ingrese el otro alumno ya damos inicio. Doctor, Paula va a ingresar más tarde, me dijo por el grupo. Perfecto, entonces arrancamos. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Bueno, la idea de hoy era la de escucharlos a ustedes acerca de cómo van con el trabajo, qué aporte nosotros le podemos dar desde nuestra humilde posición, para ver si podemos ir ya este, cerrando esto. Tengan en cuenta que los plazos de entrega van a ser a finales de junio, o sea que estaríamos ya un mes y medio más o menos de la entrega del trabajo, ya así propiciamos la corrección y ya terminamos el cuatrimestre. La idea es terminar a inicios de julio y ya pasar a las notas de los alumnos que sean regulares, y los que no, bueno, tendrán que aguardar su turno en la regularidad. Pero bueno, no sé si me tienen ganas de hacer alguna consulta, si quieren hablar acerca del tema más o menos que ustedes están desarrollando, a ver cómo lo van encarando. Les dejo la palabra a ustedes. Yo, doctor, todavía no arranqué, tengo una idea de lo que voy a hacer, pero creo que me fue mal en la práctica 2, así que rindo la semana que viene el RECU y no agarré. Yo en el seminario 1 había hecho sobre el aborto sí, aborto no, y ahora quería relacionarlo, el tema del aborto, con la eutanasia. O sea, tener como seguir, digamos, el trabajo que había hecho, que ahora están todos, digamos, como pro aborto, lo tomo como que cuando hablan del aborto, los que dicen que sí, supuestamente están decidiendo una persona sobre otra, y por qué, digamos, en la eutanasia, una persona que es consciente y que tiene, ¿por qué no puede decidir sobre su propia vida? Entonces es como que quiero ver cómo lo tratan, o si usted me quiere aconsejar algo, o capaz que me decís que es malísimo el tema, pero a mí me interesa un montón, me gusta un montón el tema de la eutanasia. O sea, ¿por qué la gente no puede? Sí, entendí perfectamente, digamos, el planteo tuyo. Hay una experiencia de las últimas que es bastante cercana a la posibilidad de costumbres, si se quiere, y de posicionamiento social generalmente que
que tiene mucha simbiosis con la Argentina, que es España. España sancionó una ley de eutanasia hace poquito tiempo. Te sugiero, si querés, utilizarla como material para desarrollar tu planteo. Es interesante porque incluso Luis Roffo, creo que era un padre católico, un cura, fue uno de los primeros que en España, hacia la década del 80 aproximadamente, comenzó a hablar de este tema. Mirá, y te lo subrayo desde el punto de vista de aquella institución que en principio no avala o digamos Sí, o la tiene una muerte. posición encontrada. Sí, lo han, digamos, es un padre católico que abogó en España por el tema de sacar de regular el tema para poder tener, digamos, como vos bien decís, un paraguas protector, no solamente a la autonomía de la voluntad, que en este caso sería lo que primaría, digamos, como también en el caso de la ley del aborto, básicamente prima la autonomía de la voluntad de la madre, y en principio, y si no, también, obviamente, Claro, pero lo que yo tiene un quería espacio. plantear es, digamos, como es la autonomía de la voluntad de la madre, ¿no? Pero que, digamos, está decidiendo sobre otra vida, y por qué en la eutanasia, si tenemos la voluntad de querer hacerlo, no podemos porque no nos lo permite, porque supuestamente está mal. Y eso que es la propia persona la que está decidiendo por su propia vida. Sí, no, es que a eso iba, justamente. Tal cual vos planteas. El planteamiento, yo quería analizar someramente, digamos, a ver si iba bien yo en cuanto a tu planteamiento. El planteamiento está desde el lado de la autonomía de la voluntad, digamos. Ese es el fundamento que vos tomás, que es un fundamento bioético, que bueno, claramente, si por un lado tenemos hacer primar la autonomía de la voluntad de la mujer embarazada que quiere interrumpir su embarazo, ¿por qué no también debatir al menos acerca de la autonomía de la con respecto a la persona que quiere decidir sobre su propio cuerpo, incluso enteramente sobre su cuerpo en realidad, porque no hay ningún condicionamiento como podría llegar a ser la defensa del derecho a la vida respecto de la postura de los celestes o de los no abortistas, digamos, ¿no? Yo, o sea, a eso iba en el sentido de decir, es interesante plantearlo desde el punto de la autonomía de la voluntad, porque es justamente uno de los si se quiere, principios más importantes, pero uno de las patas, digamos, de la bioética. La autonomía de la voluntad, en este caso, vos lo tendrías que tomar como algo, como una columna vertebral del trabajo, si se quiere, ¿no? Y plantear desde tu posición si la autonomía de la voluntad puede jugar para ambos casos y cómo jugaría, ¿no? Sí, es interesante. Te sugiero analizar la ley de eutanasia, porque también puedo plantear otros países, pero España tiene mucha relación con nosotros históricamente, obviamente, culturalmente, ni hablar, ascendentemente, ¿no? Y bueno, tiene, digamos, una ascendencia que uno puede llegar a tener en cuenta, más católico, vamos a hablar en términos prácticos, ¿no? Más católico que España en el mundo no hay, salvo Italia. Y en una reducción o versión reduccionista del Vaticano, ¿no? Que quizás el resto de Italia, más la parte del sur está dividida, el norte es ultracatólico, pero bueno, España tiene básicamente una organización orientada hacia la práctica de los reyes católicos, ¿no? que es básicamente la sucesión y la herencia que viene dándose en España, digamos, ¿no? Y bueno, un país ultra católico, ultra religioso, se permitió dar ese debate. Luego, si el debate sale para un lado o para el otro, imagínate, Rojo lo planteó esto en el año 80.
pasaron más de 30 años, 40, entre 35 y 40 años para poder llegar a plan en un momento político, porque eso también es algo que también lo deberías analizar. No meterte tanto en el plano político desde las opiniones o posiciones o posicionamientos, sino desde la cuestión de la oportunidad política, ¿no? Como salió la ley de aborto en Argentina, aprobada cuando 2 años atrás había sido no aprobada, bueno, España aprovechó, si se quiere, esos vientos autonomistas, no de la posición política, sino de la autonomía de la voluntad, para propender a legalizar una norma que en ciertos aspectos es de vanguardia, ¿no? Te sugiero que la analices y que desde ese lado y con la columna vertebral de la autonomía de la voluntad puedas orientar el trabajo. No exigimos mucha cantidad de hojas, digamos, ni de voluminosidad, atento también el competencias, eso tenganlo en cuenta, pero es interesante plantear esta postura sin posicionamientos tradicionalistas, ¿no? Y analizado, como vos lo estás planteando, desde la columna vertebral de lo ateísta de la bioética, ¿no? La bioética atea, la bioética planteada desde posicionamientos, digamos, civiles, ¿no? Más que nada, la autonomía de la voluntad es una disposición civil. Entonces, sí, se podría llegar a plantear desde ese lado y sería original y sería la verdad que no hemos... Generalmente tengo cuando hablan del aborto sí, aborto no, como fue el primer trabajo tuyo, pero en el segundo plantean alguna otra cuestión, digamos, que hace a la relación del tema. En este caso vos vas al choque. Y eso es interesante también, porque también podríamos plantear, sí, estoy a favor, no, estoy en contra, desde un ámbito cívico, civil y bioético, ¿no? Generalmente se orientan hacia posicionamientos contra o pro religiosos, ¿no? Y en este caso hay material como para que vos puedas trabajar, quizás en otra, me voy a poner a repasar el tema acerca de qué países, obviamente que hay nórdicos que tienen legalizado el aborto y la eutanasia, principalmente, pero que no tienen mucha idiosincrasia. Yo te nombré España por nombrarte un país que tiene mucha ascendencia en nosotros y mucha relación. Podríamos hablar de países nórdicos, pero que ni siquiera hemos visto cruzar el charco a una persona, a un vikingo, nunca llegaron a Sudamérica los vikingos. Llegaron hasta Norteamérica y hasta México, algunos dicen, pero no. Es otra idiosincrasia. España no, claro. España llegó, con la conquista llegó. Entonces, sí. Quizás ese andamiaje cultural está inmerso dentro de nuestro subconsciente y que, bueno, lo podés llegar a utilizar hasta para fundamentar algún posicionamiento. Así que me gustaría que lo enfoques de ese lado porque es interesante. Gracias. Pensé que capaz iba a ser medio malo, pero es como que, no sé, me llama mucho la atención. De hecho, con mi mamá siempre hablamos, o sea, desde lo más básico, no sé, una persona que queda cuadripléjica, hay un montón de películas, qué sé yo, ahora se me viene a la cabeza, no sé, One Million, esa la que era boxeadora y que quedó, y que lo termina matando, o sea, su propio coach, pero de contrabando, y la chica como que no tenía, eso no es vida, o sea, entiendo que no es vida, y es como que es raro de que uno en esas situaciones, no digo que la eutanasia pase a ser un suicidio como legal, ¿no? Como tampoco el aborto, ahora por ser aborto, no es que, digamos, todas van a abortar, sería como más o menos lo mismo, es como que estaría como regulado para aquellas personas que ante determinadas circunstancias, ya sea el aborto, porque fue por un abuso o por lo que sea, bueno, esta persona haber quedado cuadripléjica por X motivo, esa propia persona que no murió, digamos, cerebralmente, pueda decir, chicos, no quiero vivir más así, o sea, les agradezco y allá me voy. Es como que siempre lo hablé. ¿Será porque mi mamá siempre me dice, May, si yo llego a quedar tipo inyectam? O sea, siempre en joda como que se terminó, o sea, se habla en mi casa porque hablamos un montón de temas,
Y es como que es algo, no sé, no, o sea, normal para mí hablarlo, no sé si para todo el mundo, pero es algo que así como salió lo del aborto y que es legal, no se está, me parece como que también podríamos elegir que en determinadas circunstancias podríamos nosotros decidir si queremos estar o no de esa manera. Sí, me parece interesante el tema y tu planteamiento, seguirlo trabajando, que es interesante. Bueno, gracias. ¿Alguno más? No, por favor. ¿Alguno más? Alessandro, Paula. Hola, doctor, ¿qué tal? Yo en realidad todavía no lo tengo decidido el tema. Yo, si bien en el trabajo 1, había, en el seminario 1, ¿no? Mejor dicho, había abordado el tema de todo lo que tiene que ver con la robótica, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y los problemas bioéticos que eso generaba. Lo que yo tengo dudas a ver si puedo continuar con ese tema o bien yo estaba pensando de abordar otra temática que esté relacionada a ese tema y abordarla más específicamente. Eso, no sé si puedo seguir con el mismo trabajo, agregándole algo, o bien voy con otro tema porque me parece, digamos, no me parece muy interesante seguir con la misma temática, aunque uno aborde otros temas, ¿no? Sino abordar otra problemática que yo pienso que de la bioética puede tener relevancia. No sé qué consejo me podría dar. Sí, perfecto. Ya me recuerdo tu trabajo, muy interesante. No sé si lo había leído, El doctor, tema de sí. la inteligencia artificial, sí, 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 sí. Sí, muy, muy, muy interesante. Y además, la bioética tiene mucho. Yo no quiero emitir una opinión en cuanto a un posicionamiento para plantearte de que vos tenés que seguir con ese tema, porque quizás Sí, sí. lo entendés como agotado, pero ten en cuenta que es una temática que en la bioética tiene mucha aplicación, no solamente en el derecho a la salud, ¿no? En las cuestiones sociales, ¿no? En el día a día. Bueno, nosotros hoy en día estamos desandando un camino como operadores del derecho en la justicia, todo, todo virtual. A mí me toca trabajar desde mi casa, ahora, bueno, este últimos 15 días y parece que sigue, desde casa y bueno, estamos trabajando y se permite, bajo esta modalidad, poder seguir llevando una función social, si se quiere, como es la de la justicia, así como tantas otras. Quizás muchas otras no puedan ser llevadas adelante de esta manera, pero es importante esa revolución social que ha hecho la introducción de la tecnología en en la vida cotidiana, en la vida diaria nuestra. Yo no sé si vos querrás plantear un tema desde cero, estás en toda tu libertad y estás en toda la posibilidad, eh, o, desde este punto de vista emitir alguna que otra reflexión acerca de la función de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, ¿no? Porque es muy sencillo ponerse a hablar de la bioética y la inteligencia artificial y plantear el tema de las máquinas y bueno, tantas cuestiones. El otro día estaba escuchando que, por ejemplo, no recuerdo el país, pero les podría decir que es un país de África Central. No quisiera decirles Mozambique, porque, pero es uno de esos países a los cuales nosotros continuamente y por costumbre denostamos con nuestra vulgaridad común que tenemos como argentinos, de plantear de que estamos pasando una crisis económica o tenemos ¿Se tildó o soy yo? No se Ay, yo escucha pensé más. que era yo.
Ah, no, Pau, ¿estás manejando? Sí, pero acabo de llegar a mi casa. Ah, tranqui. Te vi con Fue el de esto, cinturón como... pensé que era yo. No, no, no. A ver, Él se tiró. se tiró, ¿eh? Sí, se tiró. Sí, sí, sí. Sí, 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 se tildó. Che, ¿qué trabajo hiciste, Alessandro? Sobre inteligencia artificial. Era un tema, bueno, Ahí bastante volvió. complejo. No, se volvió a tildar. Ah, está No. que muteado. Doctor, está muteado. Ahí está. Lo que les quería redondear la idea del tema de la inteligencia artificial, es en uno de estos países, Kenia, Zambia, uno de esos países que uno plantea no del submundo, sino del hiper tercer submundo, cuarto, quinto, el que ustedes quieran plantear. No tiene coronavirus, no tuvo coronavirus. ¿Cómo puede ser que no haya tenido al recurso humano a atender a los pacientes COVID? Ellos tenían una flota, digamos, de inteligencia artificial, computadoras, robots, en modo embrionario, pero bueno, los había comprado el país. Ustedes vean que son estos países que quizás es gracioso, tragicómico es en realidad, ¿no? Porque son estos países que, por ejemplo, son dictaduras, ¿no? Claramente, en las cuales quizás la gente se está muriendo de hambre y el dictador, porque tiene un designio divino o lo que se le ocurra, dice, bueno, vamos por este lado y vamos. Entonces compraron robots que estaban almacenados en un depósito que no los utilizaban, para nada. Y bueno, llegó un momento en el cual la ministra de Salud de este país africano, Google le va a salir, dijo, ¿por qué no utilizar estos robots para diagnosticar el COVID? Y de esa manera evitar que el recurso humano se infecte y que el recurso humano, obviamente esencial en esto, los médicos son los que más lo sufren porque están en la primera línea, por eso fueron los primeros vacunados, no se infecten y de esa manera también evitamos la propagación del virus, ¿no? Ustedes recuerden cómo vino la propagación del virus en Argentina. Argentina viene del exterior, viene el virus porque no estaba el virus aquí, obviamente era un vino que venía de China, se llegó a Europa, a Estados Unidos y después vino para Sudamérica. Bueno, vino por los aviones, llegó en los aviones, no se diagnosticó, no se aisló, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Luego el virus ya circulando aquí, el primero que tiene contacto con el virus es el médico. Bueno, imagínense, teniendo las ventajas de un país dictatorial, ¿no? Donde cierra fronteras y nadie se le ocurre criticar ni nada, ni manifestarse. Pero bueno, utilizaron todos estos robots para poder diagnosticar de COVID a las personas y obviamente no estamos diciendo que es el mejor de los casos, ¿no? Porque el acompañamiento psicológico y demás queda para otro momento. Pero bueno, evitaron con eso, con la inteligencia artificial, evitaron la propagación del virus, porque claro, el virus no se aloja en un huésped electrónico, no se aloja en un robot. Entonces, en este caso, se logró, porque miren con qué simpleza, ¿no? Aislar y cortar la cadena de contagio, ¿no? Algo tan evidente, ¿no? Que obviamente esa experiencia funcionó en un país, en una situación, ¿Puede ser que sea Ruanda? en una única. Exacto. Bueno, ¿cuántas veces hayamos hecho Acá están los mención a robots. Ruanda? Bueno, ahí está. Ustedes imagínense, ¿no? La introducción de la inteligencia artificial, hasta dónde llegó, ¿no? Desde ahí hasta, bueno, hoy estar comunicándonos entre nosotros y poder desarrollar un cuatrimestre que, si no, un año, en realidad el 2020 que estaba perdido y el 2021 para cómo vamos a seguir así. El aporte de la tecnología, a qué velocidad, ¿no? A qué velocidad el común de la población ha utilizado la tecnología y se ha servido de ella, porque estos Zoom, Google Meet y demás sistemas operativos existían hace muchos años, pero no los utilizaba la gente porque
se seguían manifestando presencialmente, ¿no? Generalmente para reuniones de negocios, de multinacionales, pero en términos generales no se utilizaba. Miren hasta dónde llegó, que el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires lo tuvo que utilizar como el único y exclusivo método o canal de comunicación. Hoy en día no se celebran más audiencias. Yo trabajo en un juzgado civil y comercial. No se celebran más audiencias por vía presencial. Miren a lo que voy. Lo único que se celebra de forma presencial es el cuerpo de escritura. El cuerpo de escritura es para el caso de que uno cuestione, una de las partes cuestione la firma inserta en algún documento, se realiza el cuerpo de escritura, ¿no? Que es una pericia caligráfica. Obviamente esa pericia caligráfica requiere de la presencia física en el momento de la parte, que firme, que haga el cuerpo de escritura y que el perito esté allí dirigiendo la audiencia, ¿no? Pero luego, audiencias como son las de Justicia 2020, realizados con el tema, seguramente vos, Mayra, que estás cursando práctica 2, te deben estar taladrando con ese tema de Justicia 2020. Bueno, todo proceso que no sea ejecutivo y sucesión, hoy en día, está expuesto, salvo algunas contadas excepciones en algún juicio sumario, los ordinarios, los más conocidos de daños y perjuicios, están expuestos a este sistema de audiencias, Justicia 2020, criminal, en la cual se depura la prueba, se trata de llegar a una conciliación, si no se llega se depura la prueba y se llama dentro de 4 meses a una audiencia de vista causa, en la cual se debe producir la prueba. En ese periodo se produce toda la prueba que no se digamos, la prueba de informes y documental en poder de terceros y demás, y se sustancia en la audiencia de vista de causa las testimoniales y las confesionales, ¿no? Ustedes vean que se hace todo bien. Hoy en día, un juicio, no es necesario que ustedes pisen tribunales para hacer nada. La demanda es electrónica, la documentación es electrónica. Por ejemplo, los daños y perjuicios, la documental se la tiene por presentada y obviamente el abogado se constituye en depositario de la documental. En las sucesiones, si ustedes tienen un certificado de nacimiento de los denominados antiguos, si nacieron entre el 80, son los típicos certificados de nacimiento, anteriores al sistema digitalizado. Bueno, pueden pedir uno digitalizado y ni a eso van al juzgado. No van ni siquiera a presentar un certificado de nacimiento porque lo tienen con el código QR y yo cómodamente desde mi computadora o con el teléfono celular verifico que el código QR corresponde al acta y al tomo. Dicto declaratoria de herederos. Doy vista al fiscal. Ordeno la inscripción de bienes. Lo único que quedó en lo que es, digamos, la justicia civil es el registro de propiedad inmueble. Que la inscripción de declaratoria de heredero, los oficios y testimonios siguen siendo en papel, firmados hológrafamente. Pero el resto se firma todo electrónico. No existe más el expediente papel. Las últimas acordadas, obviamente todo esto acelerado por la pandemia, pero se iba hacia la digitalización. Las últimas acordadas apuntan a que tanto centro de demanda, que antes era en papel, no sé si a alguno le tocó ejercer o como practicante de algún estudio jurídico, iban con la cédula, con el bodoque de papeles, el que controlaba en el juzgado tenía que controlar todo el contenido de la cédula, sellar toda la cédula, mandarlo a la oficina. Bueno, hoy en día eso no existe más. Ustedes mandan la cédula, tienen toda la documental digitalizada, se carga. En el caso que supere los 20 megas, se arma un link que lo suben a la nube de ustedes, el sistema operativo que tengan, suben la documentación allí y el juzgado verifica desde ahí y se manda a la oficina de mandamiento sin documentar en papel. Se manda la cédula desde el juzgado a la oficina lo único que hace es imprimir la cédula, o sea, imprime 2 hojitas, en la cual está la transcripción de los despachos y demás, y le llega al demandado la cédula con un aviso abajo, al pie, con el poder acceder. Entonces, copia ese link en la computadora e ingresa a ver toda la documental. Miren a lo que hemos llegado. Se dicte sentencia, se vaya a cámara un expediente. Cámara es un poquito más a la antigua, pide los expedientes en papel, más que nada porque muchas veces el expediente llega a cámara 2 o 3 años después de una sentencia,
pero bueno, tiene que pedir el papel porque no está digitalizado muchas veces, ¿no? Nosotros en el juzgado nuestro empezamos en el 2016, imagínense que hay cosas que no están digitalizadas porque venía desde antes, y bueno, pero las de hoy ya Cámara puede resolver sin pedir un expediente, el expediente no existe más, son legajos. Esto viene a cambiar todo y revolucionar todo. Ustedes vean que la inteligencia artificial va a disponer de los espacios físicos. Antes un juzgado necesitaba un espacio físico determinado. Nosotros en nuestro juzgado tenemos una sala de 3x3, como un dormitorio, lleno de casilleros para los paralizados, los preparalizados, los archivados, y luego todos los demás casilleros que tenían alrededor de la mesa de entrada. Que eso se redujo al mínimo, a indispensable, que es un legajo. Se arma un legajo, que es un cuadernito en donde se van metiendo todas las documentales que se le exigen todavía en papel, puede sortear esa situación. Pero se llega, bueno, a la reducción en los plazos. Una cédula, por ejemplo, para notificar un traslado de acción a extraña jurisdicción. Ustedes fíjense que extraña jurisdicción es saliendo de Mar del Plata. Por ejemplo, ustedes vayan a notificar algo a Miramar o a Mar Chiquita. Tenían que ir al juzgado de paso, a la oficina de mandamientos de allí, o pagarle a un gestor para que lleve la cédula, para que la diligencia de la oficina, y para que después la oficina, cuando se mande las cédulas diligenciadas, ¿no? Hoy en día no, es todo electrónico. La oficina la recibe, la diligencia, y le notifica al juzgado el resultado. Y de esa manera, quizás, una notificación de traslado de demanda que antes tardaba 5 meses, lo tienen en un mes. Y eso reduce todos los tiempos. Y hace también al principio de justicia efectiva, ¿no? Imagínense que es complejo, si no lograr que la justicia efectiva, que la tutela judicial efectiva se logre en tiempo y forma, porque la justicia que no se logra en tiempo y forma no es justicia. Y así con tantas otras cosas. Sí, perdón, Paula, me querías acordar algo. Decía que lo que iba a desaparecer en un tiempo va a ser todo lo que tiene que ver con las oficinas de archivo, con el tema de la inteligencia artificial. Bueno, ni hablar. Todo un Ni hablar. sistema El con archivo, empleados y vean todo ustedes que va lo que... a desaparecer. Igual yo lo que estoy pensando que más allá de todo esto que estamos hablando, también va a desaparecer un par de puestos de trabajo. Eso me llama también un poco más, o sea, el que está en el archivo no sé si lo estaríamos necesitando, al gestor que se va. Bueno, por eso digo Sí. yo, porque yo me imaginaba el tema de No, archivos pero... y en todos los ministerios también, no Sí. solo en el área Yo judicial. trabajo en el Poder Judicial y me doy cuenta que con la burbujita que tenemos, no sé si éramos necesarios tantos para estar trabajando. O sea, el trabajo se puede hacer. No sé si tantos cargos que hay, no quiero renunciar, ¿no? Pero, o sea, hay un montón de cosas que se pueden suplir y creo que nos hemos dado cuenta de que hay un montón de cargos que estaban, que vos decís, no por desmerecer a la persona, pero tipo, una persona para que esté llevando una causa al archivo, o sea, todos podemos hacer eso. Está bien que llega un momento que hay gente que se le caen los anillos por hacer determinadas tareas, pero se puede. O sea, es triste también. Sí, sí, no, igual, digamos, desde el caso de la inteligencia artificial aplicada al sector público, olvídense porque el empleado público tiene estabilidad. Desde ese lado no lo van a poder echar. El tema va a ser, también va a ser un debate que los sindicatos judiciales, por el caso nuestro, digamos, pero los sindicatos en realidad van a tener que negociar el tema, digamos, del destino de todos estos trabajadores. Por ejemplo, el tema del archivo, bueno, se deberán reconvertir. El tema en los juzgados civiles tenemos ordenanzas, que son los que vos planteás, digamos, que llevan y traen expedientes. Tenemos gente en la mesa de entrada, 3 o 4 personas. Hoy en día la mesa de entrada con una sola persona funciona. Es autosuficiente, porque ya no hay que ir y buscar un expediente, y vienen 10 abogados, porque ya tampoco vienen los abogados. Hoy hay un sistema de turno. El abogado saca turno. Yo les puedo asegurar que las veces que estuve yo en el juzgado este año, que de auxilio ayudaba a la mesa y hacía, no es mi función, pero la hacía porque
había poca disposición de personal. Los turnos son de cada media hora y había días que sobraban los turnos. Una vez que al abogado vos le generaste la comodidad de no tener que ir, ya está. Ahora, el tema va a ser, obviamente, que este impacto de la inteligencia artificial va a ser claro en ese sentido y va a tener que reaccionar rápido, tanto el Estado como organizador, y acá no se admite la postura de que el Estado, esa falsa premisa de que el Estado, no sé cómo de susceptibilidades de nadie, no de ustedes, sino de nadie, en el sentido de que siempre se tiene que estar al status quo, ¿no? Y no se puede modificar algo, no se puede reformar el Estado, como si la palabra reforma del Estado fuera una mala palabra, cuando en realidad se aplicó mal en la Argentina en los 90, de acuerdo a mi modo de ver, ¿no? Pero esa reforma del Estado va a tener que estar. Esta fue la fuerza. La próxima es readecuar las funciones. Y todo eso lo trajo la inteligencia artificial. Lo trajo el COVID, obviamente. Lo trajo el COVID. Lo aceleró el COVID, en realidad. Ya venía porque, obviamente, en el caso de los juzgados, los procesos judiciales no pueden durar tanto, no pueden demorar tanto. No es tutela judicial efectiva eso. Pero bueno, a lo que voy. Van a haber nuevos debates, ¿no? Cada uno va a tener su posición tomada, obviamente, pero ir ayornando tanto el Estado en su función ejecutiva como los representantes del Estado en sus distintas funciones, sean sindicatos, llámese empleados, llámese el que sea, porque si no, vamos a dejar pasar otra oportunidad más de las de oro que tiene Argentina, que es básicamente esta, la de poder lograr avanzar o ser avanzada en este sentido. Y la inteligencia artificial, para un país como Argentina, que propender al desarrollo de las TICs, ¿no? Y de las industrias informáticas, porque es un país con potencial para hacerlo, no debe dar el paso atrás. No debe dar el paso atrás. Esto tiene que ser el puntapié para la modernización. La modernización que empezó el sector privado, obviamente, siempre porque el sector privado no tiene tanta regulación como el sector público, pero el sector público va a tener que también ayornarse al nivel y a la altura de las circunstancias. Esa es mi opinión. Igual me fui bastante de lo que vos querías plantear, Alessandro, pero es como que es tan interesante el tema acerca de la inteligencia artificial que le podés encontrar muchos ribetes y muchos análisis, no solamente y pura y exclusivamente relativo a la bioética en el concreto del derecho a la salud. Ojo, quizás el tema para vos esté terminado y bueno, quieras desarrollar otro tema, en la libertad para poder hacerlo. Si estás de acuerdo en realizar otro tema, te invito a, obviamente, cualquier tema relacionado con la bioética pueda llegar a ser bienvenido. Y si querés ahondar en el tema de la inteligencia artificial, para mí estaría más que bien. Las dos vías son adecuadas. Bien, doctor, lo voy a tener como consejo. En realidad, bueno, el trabajo cuando yo lo hice lo planteé quizás un poco en términos, yo diría, un poco caótico de la inteligencia artificial, ¿no? Un poco el tema de los beneficios que trae, pero también ver al mismo tiempo, bueno, cuáles serían las consecuencias. Yo lo abordé desde ahí un poco la reflexión que era del lado de la bioética, de traer, de humanizar un poco todo esto que la tecnología de alguna manera deshumaniza a las personas. Lo hemos visto, bueno, durante la pandemia, estar comunicados acá con un celular, que no es lo mismo que la presencialidad, y así con un montón de cosas más que hicieron que la bioética va a tener que seguramente se va a generar nuevos debates, como dice usted, en el marco de este avance, digamos, de inteligencia artificial, que ya no son máquinas, sino que, bueno, tiene que ver con ya robots, lo que le llaman como robots humanoides, ¿no? Ya ese es un tema, yo por eso lo planteé un poco demasiado, me parece caótico el tema del trabajo, pero claramente trae la inteligencia artificial grandes beneficios que hasta no hace mucho no nos damos cuenta. Así que bueno, voy a ver si sigo abordando ese trabajo o bien si selecciono otro para
para no ser tan repetitivo en ese sentido. Desde ya, bueno, le agradezco la sugerencia. Perfecto, perfecto. Un aporte más. La bioética también debería, la bioética que nosotros tratamos de es una bioética más planteada en el sentido de la bioética que lleva adelante Brasil, lo que es Latinoamérica, que plantea que la bioética tiene que estar comprometida también con los avances en la sociedad, ¿no? Esa deshumanización que vos planteás es una realidad, pero también tiene como contrapeso, y como vos bien lo planteabas también, no fue caótico el desarrollo de tu trabajo, sino fue muy claro y las reflexiones fueron muy interesantes, pero a lo que voy es que no solamente se debe plantear la defensa a la humanización, sino también se debe contemplar la humanización con esta introducción tecnológica y esa revolución tecnológica. Si no, imagínate lo que sucedió en los 80, 90 con el mapa genético humano y su descubrimiento en el año 2000. O sea, no descubrimiento, sino publicidad o dar a conocer. Si nosotros nos quedáramos en los preceptos tradicionalistas de la bioética que plantean la defensa a la autonomía, a la beneficencia, y nos cerramos hacia eso, sería prácticamente dejar en el medioevo la genética, ¿no? Cuestiones que, ojo, son opiniones, quizás algunos plantean la defensa a ultranza del ser humano y de su ser, ¿no? Y su conciencia, y que no tiene que estar contaminado o afectado por situaciones, digamos, que lo rodean. La manipulación genética es un hecho. A lo que voy, la bioética puede opinar y plantear, ¿no? Pero la tecnología avanza. Lo que no debe hacer la bioética es quedarse en esos pensamientos anquilosados, lo cual vos no hiciste, obviamente, porque planteaste los debates, ¿no? La bioética tradicional no los plantea, niega los debates. Y en la negación, desde la negación vamos mal, porque la realidad existe. Nosotros tenemos que lidiar con esa realidad y acomodar, obviamente, estos preceptos de la bioética y ayornarlos a la nueva realidad, ¿no? La manipulación genética existe y va a existir. Es más, la manipulación de genes es el futuro de la medicina regenerativa, de la medicina molecular, de la medicina de reproducción, medicina reproductiva. Ustedes imagínense decirle a una familia que por defectos congénitos, ya sea en el hombre o en la mujer, no, pero con un tratamiento de fertilidad asistida, que no es ni más ni menos que manipulación genética, le voy a decir. Quizás le ponen fertilidad asistida como una palabra linda, pero es manipulación genética. Ahora, ahí la manipulación genética está bien, pero para manipular los genes para lograr resolver enfermedades, no. Bueno, entonces la bioética tiene que abrirse un poquito y, como vos decís, tratar todos los temas y desarrollar los temas con una cotidiana. O sea, cuando hablamos de bioética cotidiana estamos hablando de la bioética de la mirada actual, no quedarse en el 70, ¿no? Con el avance de la tecnología. Imagínense si la bioética se quedara en los avances de la tecnología de la década del 70. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba la tecnología en la década del 70? Eran computadoras que en sus dimensiones ocupaban una pieza, un dormitorio en el cual ustedes estén ahora. Imagínense esa supercomputadora. Es que hoy no hoy en día estaríamos hablando. en el teléfono celular. Bueno, No ni digo que hablar. hoy no Ni estaríamos hablar. hablando. Hace 5 años atrás no estaríamos hablando. Si hubiera pasado la pandemia 5 años atrás, no estaríamos hablando. Si hace 10 años atrás hubiera pasado una pandemia, no hubiéramos tenido WhatsApp, no nos hubiéramos podido comunicar con nuestros seres queridos en aislamiento, en la etapa de aislamiento. Hay tanto en la tecnología que la bioética tiene que participar, ¿no? Y tiene que dar su opinión y tiene que poner sus limitaciones. No estamos diciendo que tiene que ser una libertad o una vía libre para hacer lo que quiera, pero desde la modernidad, ¿no? Como vos lo planteás, la mirada tuya es exacta, porque
hay una realidad, es compleja, pero existe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Negar la realidad, decir que no existe, meter la basura abajo de la alfombra o en ella? Tenemos que lidiar con ella, porque si no la bioética no sirve de nada, ¿no? Por ahí vendrían buenas reflexiones acerca de la temática que planteen, porque son todas temáticas de cuestiones cotidianas y de cuestiones de todos los días. Eutanasia es una cuestión de todos los días, social, psicosocial, ¿no? Del ambiente, de la familia, del ser humano. Estamos hablando de la revolución tecnológica aplicada a la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, son temas, digamos, que son cotidianos y que la bioética tiene que empezar con el ejercicio de ustedes, que son ya de la nueva generación. Yo me metería dentro de la generación intermedia, si se quiere. Horacio sería de la vieja generación, ¿no? Ustedes que son de la nueva generación, que son ya seres tecnológicos, por excelencia, una mirada compleja. Cuando digo compleja, es completa, ¿no? La defensa a los derechos y a la esencia y a la ética, pero por el otro lado también propender el reconocimiento de la existencia de esta tecnología, el reconocimiento de la existencia de los avances, y que el mundo va hacia eso, ¿no? El que no lo quiera reconocer o entender, no sé, yo le diría que se vaya, yo le diría que se vaya a Ruanda, pero tampoco no podemos ir a Ruanda porque están más adelantados que nosotros, o hasta más adelantados que Estados Unidos, que tuvo miles y miles de muertes de profesionales de la salud y de personal de la salud por no tener a disposición esta tecnología, ¿no? Pero bueno, es un dato de color. Pero bueno, seguí trabajándolo, tomalo como opinión o como consejo, pero ya después depende de tu opinión o tu posición. Bien. Listo, gracias, doctor. Paula, estamos hablando acerca de la temática del trabajo. No sé si vos Sí, más o menos lo tenés encaminado, si querés hacer una reflexión. Antes que nada, disculpas, pero estaba en la práctica 3 presencial. Entonces me vine rápido para el Zoom. Yo el primer sí, lo venía pensando al tema del trabajo. Yo el primer trabajo lo hice de consentimiento informado. Porque era un tema que a mí me sigue gustando mucho, en la relación y cómo le llega al paciente o al cliente, relacionándolo con la abogacía, lo que se va a hacer. Y cuando empezamos esta cursada ahora, me empecé a enganchar porque tanto vos como Salvador hablaban de la medicalización de la salud. Entonces, tenía ganas de hacer el trabajo con respecto a eso y relacionarlo con los laboratorios. Cómo están trabajando los laboratorios y a su vez, bueno, espero que me salga, ¿no? Porque la idea es muy grande. Y a su vez, con el tema del coronavirus, y justo se dio el laboratorio, que ahora se me fue el nombre, de acá de Argentina, que iba a empezar con la vacuna. Y que el día que dijo que empezaba, se dispararon las acciones del laboratorio de Richmond. Y gracias. Entonces yo quería justamente, o sea, seguir con el hilo de la salud y hacer, justamente ver eso, la medicalización de la salud por un lado, relacionado con los laboratorios y todo el negocio que hay atrás, justamente, y cómo contrapone con el tema de la bioética. Pensaba eso. Sí, es perfecto. Sí, es perfecto, pertinente, y bueno, obviamente con la columna vertebral también de uno de los paradigmas de la bioética, que es el consentimiento informado. Vos fíjate que la medicalización, propender, obviamente la medicalización de la vida se logra, primero hay que ubicarnos, digamos, en la historia. La medicalización de la vida se logra en una sociedad
mercantilista y consumista, porque si no, no hay forma, digamos, de que a vos te llegue la necesidad de consumo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, eso no sería del todo malo, siempre y cuando fuera ético, en el sentido de que el consumo sea el necesario. Claro. Ahora, cuando las tácticas comerciales comienzan a introducirse a los efectos de producir más ventas, aquí ya estamos hablando de la introducción de los laboratorios. En realidad el laboratorio está desde el primer momento hasta el último. Vos fijate en la producción de la vacuna de Oxford, AstraZeneca, o de Johnson & Johnson, Janssen, la que quieras, está el laboratorio detrás, porque el laboratorio, esto lo podés venir historiando en la República Argentina desde la ley Oñatibia, la ley del gobierno de Ilia, la ley de medicamentos, que fue donde le torcieron el brazo a Ilia los medicamentos, y bueno, los medicamentos no van, los laboratorios. Y bueno, pierde la batalla Ilia y ahí empieza la debacle del gobierno de Ilia, que fue uno de los últimos gobiernos que se opuso fervientemente a el monopolio, ¿no? El gobierno de, creo que Néstor Kirchner, fue el que oficializó, ya venía dando mucho debate, el tema de los medicamentos genéricos, con una ley, la ley de medicamentos genéricos, perdón. La ley de medicamentos genéricos a los efectos de poder reducir los costos, ¿no? Porque claro, no es lo mismo una vallaspirina marca Bayer que una vallaspirina genérica, por decir un ejemplo burdo, pero para que se entienda, ¿no? En este sentido, entonces, apunta, digamos, a lograr que el genérico que tenga la misma composición pueda ser consumido por clases sociales que no tengan acceso al medicamento de marca, si se quiere, ¿no? Ahora, tu tema está bien orientado hacia, yo pondría, digamos, el consentimiento informado como columna vertebral, el derecho y la necesidad del acceso a la información como un derecho constitucionalmente consagrado. Eso no lo tenemos que dejar de lado. Yo lo plantearía, es un derecho constitucional, como el derecho a la vida, el derecho a la información. En la relación de consumo está consagrada en la Constitución, como bien vos lo dijiste, ¿no? El consumidor usuario. Pero somos todos consumidores usuarios, en el sector público o en el sector privado. No es solamente el sector privado. Y yo plantearía el tema de el consumo responsable, ¿no? Ahí donde entra la bioética y donde entra la ética. Porque de la medicalización de la vida y la introducción de los laboratorios en el negocio y en la producción y manufactura sin ningún tipo de límites, es donde ahí la bioética tiene que entrar y plantear la necesidad del consumo. ¿Por qué tengo que consumir este producto? ¿Para qué? ¿En qué medida? ¿No? Desde el punto de vista ético, se plantea desde el lado del que lo fabrica, y desde el punto de vista ético se plantea desde el lado del que, además de fabricarlo, luego lo distribuye, ¿no? Ten en cuenta esa situación. No es solamente, y la ética obviamente no es solamente la ética del privado, porque es también la ética del Estado, porque el Estado es el que controla, o debería al menos controlar. Y en muchos casos, amén de que hay una ley, como les dije, tiene sus pros y sus contras, no la política. La ley de genéricos existe, pero la mayor parte de los medicamentos genéricos, ¿ustedes saben quiénes los consumen? Las obras sociales. Las empresas de medicina prepaga no consumen medicamentos genéricos. La mayor parte, el grueso de los medicamentos genéricos los consumen las obras sociales, que son las que tienen relación con el gobierno, de turno, no estoy hablando de este gobierno. Digo que tienen relación con el gobierno porque es el sistema de salud semipúblico, es el que tiene aporte del Estado. O sea, en principio el Estado estaría interviniendo en el sector público con respecto a los medicamentos genéricos, y en el sector privado no tanto. Aquí entonces tenemos un inconveniente, ¿no? Tenemos un inconveniente que debería avanzarse.
en el sentido de que la ética tiene que valer tanto para el público como para el privado, ¿no? Entonces Claro, acá es en donde vos también podrías introducir una idea. Estoy volando, digamos, no es que sí, sí, sí. vos fuiste Yo muy lo concreta, yo fui razonaba, un poquito por las ramas, pero yo lo pensaba hasta último punto, hasta llegar también al médico, que no todos, por supuesto, que es, bueno, empezó a cambiar un poco después de la ley de los genéricos, pero que recetaba determinado medicamento de determinado laboratorio, porque después el laboratorio tenía determinados beneficios para él. Entonces, o sea, lo iba pensando todo como una rueda que estaban todos enganchados, una cadena. exacto, Y además meter a la el ética médico en es el el medio de todo. último, claro, y en cada uno de las cadenas, de los eslabones, tiene que estar, obviamente, Entonces, tiene que estar desde el que produce, el que facilita, el que lo entrega efectivamente, y el Estado, que es el que tiene que controlar toda la cadena, ¿no? Mirá, no tendría que hablar más nada yo como para no confundirte, porque vos lo planteaste perfectamente al círculo. Lo planteaste desde que vamos a cualquier medicamento, línea de montaje, si se quiere, hasta que sale de la línea de montaje, la publicidad, ¿no? La publicidad, ya acá está el laboratorio se lo entrega a la empresa farmacéutica, la empresa farmacéutica se lo entrega al médico y el médico se lo entrega al paciente. claro. Ustedes vean qué esquema elaborado y perverso, a la vez mucha pena a nadie, sino hasta el momento que reciben el medicamento, que es el médico. El médico está concebido como aquella persona, obviamente de la medicina paternalista, que va a ser muy difícil sacarla. Paternalista no desde el machismo, ¿no? Porque puede ser paternalista de una médica mujer. El paternalismo es decir del cuidado, ¿no? Del cuidado. De lo que dice Y el él va a ser médico lo va a mejor ser para de mí. la última persona que vos vas a desconfiar. Claro. Y va a ser el último ratio del que vas a no confiar vos. Porque obviamente es el médico y es el que te está brindando medicamentos. No te lo está brindando una oscura empresa con radicación en las Islas Maldivas. ¿No? No. O sea, está todo en el sentido de cómo el marketing y la mercantilización de la medicina está toda organizada de tal manera de que vos llegues a consumir de la mano de una persona que a vos la tomes como un fuego amigo, ¿no? No es fuego enemigo, es fuego amigo. Entonces, todo esto, no solamente lo realizan gurúes de marketing, esto es filosófico. Y como es filosófico, tiene que entrar la ética, ¿no? Y ahí es donde la bioética, como operadores de la bioética, todos y cada uno de nosotros, ustedes están por recibir, los que ejerzan o los que practiquen como auxiliares de justicia, los tienen que tener en cuenta, son formadores de ética. Todos y cada uno de ustedes son formadores de ética. Desde el lugar que les toque transitar la vida, ¿no? Algunos desde la justicia, otros como abogados, otros como docentes, etcétera, 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 en todas las profesiones. Pero claro, la medicina tiene una especial atención y una especial hincapié porque lo que se está tratando aquí es la salud y la vida de las personas, directamente. Entonces, aquí es donde la ética toma una relevancia superior. Ni más ni menos es porque estamos hablando de la vida, porque nadie me puede llegar a decir que, por ejemplo, aquellos abogados que se enriquecían durante décadas con las subastas judiciales, la denominada Liga de Remates, no está atravesada por una cuestión ética. Ni hablar. Pero, claro, en eso, en principio, en forma directa,
no está relacionada con el derecho a la vida. Yo diría que sí, porque aquella persona que le subastan la casa por estar el sistema judicial viciado y afectado, y la dejan en la calle, se ve afectada en cuanto a su salud. Pero bueno, esa es otra reflexión que no viene al caso acá. Pero bueno, claramente los operadores... ¿Se cortó de nuevo? Y para que no te asustes, Pau, es él, no somos nosotros. No, yo porque donde estoy es el único lugar que puedo estar viéndolos, pero justo a veces se corta la señal. No, fue él. Alessandro, ¿vos estás duro o no estás escuchando? Ah, no, ahí te moviste. Está escuchando, está escuchando. Sí. No, se tildó. Sí. Él. Ah, sí, es él. A ver. Ahí se desconectó. Ah. Y yo soy el anfitrión. Ah, no lo dejaba entrar ahora. Hacemos la clase entre nosotros tres. Todos aprobados. Ay, yo me quiero ir a estudiar. No sé si voy a poder conectarme el miércoles que viene. Ahora le voy a decir que le diga a Salvador, porque estoy segura que me fui a Recu. Mañana tienen las notas, Sí, ¿no? pero me fue re mal. La odio la práctica. Así que seguramente que me voy a Recu y voy a estar re nerviosa el miércoles. No sé, voy a ver. Igual como que íbamos a hablar más o menos de lo que hablamos hoy. Sí. Sí, Bueno. ¿no? Sandro, así Sí. había dicho Salvador. Que íbamos a hablar de esto. Yo le voy a decir acá al profesor a ver si le puede decir a Salvador o de última, no sé, le mando un mail. Que rindo el jueves y voy a estar tipo trastornada leyendo matrices. Claro. Sí, es la tercera vez que la curso. Ellos no tienen problema. No, por eso. ¿no? No. Aparte, más que hablamos de lo que supuestamente vos, Pau, me dijiste que íbamos a tocar la semana que viene. Sí, Entonces, de última le digo, contale vos. sí. Yo a mí los miércoles se me está complicando porque Claro, volviste recién de en la realidad, práctica. pero la clase es hasta las 6:15. No es hasta las 6:30. Y la pasan hasta las 6:30. Hoy ¿Pero estaba vos en la estabas en la facultad con facultad? Yo No. voy a la facultad, claro. Sí, pues las prácticas es en la facu, sí, es una locura. A ver, es como que no previeron la gente que está cursando y tiene que volver a la casa a conectarse un Zoom. No. Y no me puedo quedar en un aula. No, si no te dejan quedarte en la a las 8 facultad. de la noche, ¿entendés? Bien pedo. Así que no. Pero bueno, por eso se me complica todos los miércoles. Claro. Estas últimas 2 semanas, como había una chica con COVID. estábamos, yo estaba en casa. Pero Claro. ahora, pero bueno. Sí, minutitos. Qué raro. Sí, porque el otro se había desconectado. Igual esto está grabando, así que. Pero la otra vez entró y entró rápido. Pero bueno, ahora. Capaz que se quedó sin internet donde estaba. Ah, capaz. No, pero habla con o mandar un mail a Salvador. ¿Cuál que es no el mail lo- de Salvador? Después te lo paso, porque yo lo tenía anotado. Ah, genial, Pau. Sí, le explico, de última le digo qué tema voy a abordar y que ya se lo expliqué a, ¿cómo se llama? José, se llama el profesor. alguien. José. Bueno, y le digo que se lo conté a él, pero que bueno, que tengo el recu el jueves, que de última, si me llega a ir mal, tendré todos los miércoles para Pensá verlo. que te va a ir bien, pensá que te va a ir bien. Ah, dijo que más o menos para mediados de junio entregar el trabajo. No sé si lo había escuchado. No lo escuché a eso. Dijo eso. Yo entré cuando vos ya estabas hablando. Dijo que los trabajos más o menos en un mes para estar entregándolos, por eso quería saber más o menos qué íbamos a abordar. Claro. Por eso empezamos a hablar, yo porque lo voy a relacionar con el que hice, Sí. y bueno, y dijo que más o menos a mediados de junio, como para que ya está, lo entregamos y ellos después nos pasan la nota
si estamos regulares o no. Yo voy a tener que rendir economía libre. Y yo estoy con... Ahí Ahí está está conectado. conectando. Vos privado, ¿no? Sí, pero libre. Sí, Ahí por está. eso. Sí. Perdón, disculpen, es la mala conexión. Estuve todo el día con problemas de conexión. Bueno, el cierre era ese. Es interesantísimo también el tema. Desarrollalo, analizarlo. No le quiero añadir nada a ver si te confundo o te llevo por otro lado. Bueno, El círculo se cierra perfecto y la ética como un estándar. bárbaro, lo voy a manejar así entonces. Porque el tema ese, desde que lo empezaron a hablar, cuando empezaron ahora este cuatrimestre, porque los dos lo tocaron en algún momento de la charla, y me quedé pensando, y justo pasa lo del laboratorio, las vacunas y todo, y después también el doctor, no me acuerdo si vos o Salvador dijeron de que había veces que lo que hacen los laboratorios es que sacan un medicamento, y se dan cuenta que ese medicamento, no sé, sirve para el dolor de cabeza, para, no sé, para el dolor de pies, o sea, para varias cosas distintas. Entonces lo que hacen es, en vez de manejar el mismo medicamento, lo dividen y sacan 3 medicamentos distintos. O sea, como negocio, ¿no? Entonces todo eso me dejó pensando y me gustó el tema. Sí, y es muy pertinente y muy correcto. Y la ética como un En el medio de estandarte que todo eso es el cierre perfecto. Bárbaro, bárbaro. Entonces sigo por ahí. Bueno, perfecto. Bueno, somos los que somos, así que bueno, ya cada uno más o menos se orientó hacia ese sentido. La semana que viene la tengo con Horacio, dentro de 15 días tienen conmigo, ya vamos a arrancar a hablar un poquito de medio ambiente. Y a Alessandro ya le pasé la recomendación tuya acerca de la temática para desarrollar en la clase. Me dijeron que Bien, bueno, muchas la gracias. van a estudiar y la van a analizar. No sé si Cualquier servirá la inquietud. recomendación que tengan, ¿De la clase de medio no ambiente? te escuché. ¿De la clase de medio ambiente? Sí, Con la doctora. Porque yo sí, iba a sí. mandar también, de que a mí también me interesaba el tema justamente de los incendios, sobre todo lo que se dio en el sur, cómo está relacionado con lo que... Sí, lo que está viendo, digamos, a nivel mundial. Todas las quemas que hay. Es para una clase que va a dar una doctora, ¿no, doctor? Entonces teníamos que decir más o menos qué temas Sí, el tema a tratar. Yo no sabía eso. Estoy perdida porque el miércoles Me olvidé pasado... de decir. sí, bueno, aprovecho. No hay problema. Aprovecho para rememorar. Ya Alessandro me planteó algunas inquietudes que tenía, ya las dirigí a la cátedra. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de hacer una clase interdisciplinaria entre la cátedra nuestra y la cátedra de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho acá de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La cátedra de Derecho Ambiental la que dirige el doctor Méndez. Y generalmente lo que hacemos nosotros es pedirle prestado a algún integrante de la cátedra para que dé alguna temática en particular que a ustedes les interese. Por eso, me pueden mandar a mi correo electrónico la sugerencia o tema que ustedes quieran más o menos que se trate, y yo se lo paso a la cátedra. Seguramente la que esté dando la charla va a ser la doctora Paula Caparrós. Paula Caparrós es abogada, docente de la Cátedra de Derecho Ambiental de la Facultad Pública, docente de la Cátedra de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, y especialista en Derecho Ambiental es una de las pocas, si no es la única, acreditada en la OPDS, en el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Mar del Plata, para poder realizar presentaciones de evaluaciones de impacto ambiental
y estudios de impacto ambiental. Así que, bueno, es un personaje calificado para la temática. Generalmente las charlas que desarrolla son muy amenas, son muy prácticas, y va a estar abierta a incluso en la charla que se dé, dudas o consultas que tengan ustedes. Así que les pido, para cerrar, que me manden a mi dirección de correo electrónico, creo que ya ustedes la tienen. Igual, si no, se las pongo acá abajo, en el nombre mío. Me manden un mail diciéndome a ver qué es lo que quieren que se desarrolle en ese día. Y bueno, las vamos a elevar a las consultas y así más o menos prepara una clase con cada una de las temáticas, y después quedará obviamente la charla abierta a consultas y a reflexiones. Bueno, de mi parte, ya para mí ya estaría la clase. Les dejo entonces esta recomendación para enviarme el mail a mí con las temáticas. Ya Alessandro lo hizo. Si tenés alguna otra, Alessandro, obviamente es bienvenida. Y lo que vamos a hacer es, dentro de 15 días, arrancar con Derecho Ambiental y, bueno, seguir un poquito más con las clases. Está bien, perfecto. Perfecto. ¿Listo? Bueno, nos estamos viendo entonces. Que tengan buen fin de semana y cuídense. Gracias. Bueno, Gracias, gracias. doctor. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Hasta luego.